Empezamos a grabar. Bueno, chicos, lo que vamos a ver hoy día, como lo había comentado, va a ser la parte de entropía, ¿ya? Entonces, primero vamos con un par de definiciones, en realidad, de lo que es la entropía, y me gustaría también tener su participación. ¿Qué es lo que ustedes entienden o han entendido hasta ahora con el curso con la entropía? ¿Qué representa? ¿Qué tipo de funciones? ¿Qué son cosas importantes a determinar? ¿Qué es lo que conocen ustedes? Ya un parámetro termodinámico. ¿Y qué representa esto? Perfecto, más bien dice una función de estado. Entonces la entropía, sí o sí la vamos a determinar como función de estado. Entonces sabemos que en un proceso cíclico, en una integral cíclica, sabemos que la variación de entropía tiene que ser igual a cero. Ya es una propiedad súper importante, que son cosas a recordar. Y además que sea función de estado significa otra cosa, que solamente va a depender de los estados en los cuales se encuentre el sistema. Podríamos pensarlo de esa forma. Vamos a ver de qué cosas depende la variación de entropía. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué representa? Es un parámetro termodinámico, pero ¿qué cosa representa? Ya habíamos visto, por ejemplo, la energía interna, está relacionado con el movimiento molecular, perdón, la entropía es lo mismo, pero considerando factores de expansión y compresión. Ya, ahí Isidora dice, la entropía era un reflejo de la probabilidad de estado de un sistema, también de manera más simple representar el desorden de un sistema. Perfecto. Son concepciones que ustedes ya manejan, súper bien. Entonces, como dice Isidora, inicialmente lo que aprende de entropía es que habla esto un poco del desorden. Bueno, es como la primera forma de aproximarse a esto, pero una forma más correcta es lo que dice un poquito antes, que es la probabilidad de los estados de un sistema. ¿Ya? En termodinámica estadística se habla de que la entropía representa cuántos números de estados yo puedo tener y distintos estados energéticos. Entonces, mientras más estados energéticos tenga, más entropía tiene el sistema. Si la entropía es baja, si mis estados energéticos son todos en el mismo sistema, son todos acotados a un solo estilo, significa que la entropía es baja. Ya es lo que pasa, por ejemplo, con los sólidos. Como todos los sólidos, los átomos de los sólidos son todos muy parecidos, significa que todos tienen un estado energético más o menos similar. La entropía es baja. En cambio, un gas, como todo está moviéndose más libremente, la entropía es más alta. Cada uno puede tener distintos estados energéticos. ¿Ya? Pero esa es una concepción un poco más correcta, el número de estados energéticos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros determinamos las variaciones de entropía? Esto es súper importante. Porque claro, nosotros podemos tener la entropía de distintos fenómenos, pero la entropía depende de cómo interactúa un sistema con su alrededor. Y eso es súper importante. En general, y lo que van a encontrar en los libros, va a ser que la entropía nosotros la podemos equiparar con la variación del calor sobre la temperatura. ¿Ya? Entonces, muy parecido como lo habíamos visto en el primer principio de la termodinámica, la entropía, en este caso, hay una función de estado que depende de un parámetro que también es una función de camino, ya como lo que pasaba con la energía interna, dependiendo del calor y el trabajo. En este caso, la entropía solo depende del calor que intercambia el sistema. ¿Ya? Ahora, esto se cumple solamente para el caso reversible. ¿Sí? Probablemente vieron también en clase una expresión más o menos así. Eh, ¿Sí? ¿Algo así lo vieron? Ya. ¿Qué representa que ese mayor o igual? ¿Cuál es la diferencia principal con esto? La diferencia principal, claro, como aquí mencionamos que es solo reversible, lo consideramos todos los sistemas, fuera ya sea irreversible o reversible. ¿Dale? Entonces,
tenemos un montón de cosas que entender súper bien. Primero son los modos de calcular cuánto varía este delta S y saber calcularlo en forma reversible y forma irreversible también. ¿Ya? Vamos con la parte sencilla, cómo son los cálculos de entropía. Esto es como el pie de entrada a los cálculos que esto implica. Me voy a mover un poco a la ayudantía. Bueno, ustedes si la tienen ahí, mucho mejor, pero vamos a hacer el problema 1. El problema 1 lo que nos dice es calcule la variación de entropía para un mol de gas cuando éste se expande de manera isotérmica desde un volumen B1 hasta un volumen B2. Asuma que B1 es igual a B2 dividido 3 y prediga en base a la variación de la entropía del sistema si el fenómeno es espontáneo o no. Ya, ese es otro punto súper importante que se me olvidó mencionar acá. Nosotros vamos a hablar de la entropía como un criterio para la espontaneidad. ¿Ya? Ya vamos a tocarlo un poquito más adelante. Pero me interesa que veamos el problema 1. Vamos entonces desde un volumen 1 hasta un volumen 2 y sabemos que B1 es un volumen 2 dividido 3. Y como nos dice el enunciado, esto corresponde a una expansión. Sabemos que todo el sistema actúa de manera isotérmica y estas son cosas que ustedes ya saben manejar. Entonces, vamos con cálculos de entropía. ds sabemos que si lo consideramos como un proceso reversible va a ser igual al de Q sobre T. Entonces, nosotros sabemos ahora que si nosotros integramos toda esta cuestión, vamos a tener que el delta S va a ser la integral de Q sobre T. Cosas que ustedes manejan hasta ahora, entre un estado y otro. Ahora, ¿cuánto vale dq? Y acá hay una cosa importante, porque nosotros sabemos que esto ocurre en condiciones isotérmicas. Y al ocurrir en condiciones isotérmicas, nosotros lo que estamos haciendo es decir que el dq va a ser igual al dW sobre T. Porque sabemos que la energía interna es igual a 0. Y si eso es así, dq es igual a dW. Vamos a seguir usando cosas de la I1. Entonces nosotros, al usar esta expresión, sabemos que para un gas ideal que se está expandiendo, el trabajo lo podemos asemejar a PdV, y todo esto dividido T. Y si seguimos trabajando estas expresiones, vamos a llegar a una expresión que ustedes ya más o menos conocen. nRT sobre T por D por dB. Entonces eliminamos las temperaturas, podemos sacar el R fuera de la integral e integramos de B a B. Entonces vamos a quedar como que esto hace NR por el logaritmo de B2 sobre B1. Esto es una B. Y sabemos que B1 está en función de B2, donde B1 es B2 dividido 3. Eliminamos los B2 y nos va a quedar que el delta S es NR logaritmo de 3. Si reemplazamos todos los datos, tendríamos un mol por la constante de los gases, 8,314. Recuerden que esto, como es energía, tiene que estar en unidad de energía, no pueden usar el R de atmósfera litro. Logaritmo de 3. Eliminamos solamente los mol por los mol, y con esto ustedes van a obtener el valor de entropía. 9,13, me equivoqué, de Joule. Ya, entonces, recapitulando, lo importante era acá reemplazar, saber reemplazar. Paso de
trabajo, perdón, de calor a trabajo, pues saber en qué forma se puede calcular el calor para un distinto sistema, ¿ya? Y el resto son cosas que ustedes ya manejan de la IU. Entonces, ¿qué es lo que me interesa acá ahora que veamos en la parte final? ¿Este proceso es espontáneo o no espontáneo? ¿Qué opinan ustedes? Ya, es espontáneo, perfecto. Ahora, ¿cuándo una condición va a ser espontánea? Delta S, si es mayor a cero, no habla de un proceso que es espontáneo. Delta S menor a cero es no espontáneo. ¿Ya? Y esto es súper lógico pensando, viéndolo desde el punto de vista del número de estados energéticos. Es mucho más probable tener toda la energía más repartida en distintos estados energéticos que todo acumulado en un solo estado energético. ¿Ya? Esto es mucho más probable tenerlo desordenado que todo superordenado. ¿Ya? Eh, pero siempre tratar de dar la explicación en cuanto al número de estados energéticos. ¿Ya? Y finalmente aquí la energía está repartida en un volumen mucho más grande, por eso el sistema tiende a expandirse. ¿Ya? Esa podría ser otra explicación que darle a este fenómeno. Pero eso es lo que me interesa de este problema. ¿Ok? Ahora, vamos al problema 2. Y el problema 2 me interesa un poco, que, bueno, en realidad me interesa que lo hagan ustedes. Vamos a compartirlo acá en la pantalla. Y el problema 2 dice, para un determinado gas, C sub P es igual a 2.5 R, calorías mol Kelvin. Bueno, ahí ustedes usan el R de caloría. Calcula el cambio de entropía que sufren 3 moles de un gas que está siendo calentado desde 200 a 600 Kelvin. Primero a presión constante y luego a volumen constante. ¿Ya? Entonces, nuevamente vamos a estar entrando en la diferencia del proceso para dar este fenómeno. ¿Ok? Este me interesa que lo hagan ustedes. Vamos a dar unos 5 minutos para que traten de plantearlo al menos y ojalá poder resolverlo. Así que eso, ¿ya? 5 minutos. Si tienen duda, yo estoy atento igual, pero ahí nos vemos. ¿Dale?
Ya chicos, volvimos. ¿Cómo les fue? ¿Alguien obtuvo el resultado? Si bien el resultado, lo dejan en el chat si quieren, si no por micrófono, como ustedes prefieran. ¿Ya? Permítanme saber cómo les fue con esto. ¿Pudieron avanzar? ¿Pudieron plantear algo? Ya, en la 16,37, perfecto, súper bien. Súper bien, Isidora. Ese es el valor de la parte A. Vamos a anotarlo acá. A es 16,37 calorías Kelvin. Ya, y la B, perfecto. Súper bien. 9,82 calorías Kelvin. Ya. Veamos cómo se hacía. ¿Qué es lo importante acá? Tenemos una diferencia de temperatura y tenemos dos condiciones, P y B constante. Entonces, nuevamente, como lo habíamos hecho en la primera parte, lo importante acá es ver cómo funciona el calor en este proceso. Entonces, el ds, para la parte A, decimos nuevamente que es el calor sobre la temperatura. Y esto lo integramos. Delta S entonces va a ser la integral del dq entre los dos estados que conocemos su temperatura sobre T. ¿Sí? Y acá hay un punto importante que marca la diferencia con lo que hacíamos antes con entalpía y energía interna, ¿ya? Que probablemente lo que a muchos le pasó. Bueno, la parte A ustedes saben que funciona a presión constante. Si esa presión constante, hablamos de un calor QP. Entonces, esta integral podemos reemplazarla como un delta H. Sí, que es lo que ustedes ya conocen. Si tienen dudas, me van avisando en el chat y yo estoy atento. Sabemos que el delta H lo vamos a considerar como N C sub P por delta T con respecto a T. ¿Ya? N es constante con respecto a la temperatura y C sub P nos lo está dando el enunciado. Entonces podemos hacer que el delta S sea N por C sub P y la integral de dt a T entre 1 y 2. ¿Ya? Y si resolvemos esa integral, nos va a quedar N C sub P y logaritmo de T2 sobre T1. ¿Ya? Entonces, nosotros manejamos cuántos son los moles, C sub P lo conocemos, que también es independiente en este caso de la temperatura, y conocemos las dos temperaturas. Entonces, solamente tendríamos que llegar a reemplazar. ¿Sí? Ahora, un punto importante, que suele ser un error en algunas pruebas. Cuando hacen este tipo de cálculos, hay gente que dice, ah, perfecto, si yo tengo, por ejemplo, 100 grados Celsius y 50 grados Celsius, puedo usarlo de esa forma, elimino la unidad y estoy perfecto, ¿ya? Eso no es tan así. Recuerden que en este caso, la escala de grados Celsius la tenemos que pasar sí o sí a grados Kelvin. Y esta proporción de 100 a 50 no es la misma que si nosotros usamos los 373 y los 323. ¿Ya? No es la misma proporción. Y si no es la misma proporción, este logaritmo no nos va a dar igual, ya que sería un error. Hacer esto está mal. Sí o sí en estos casos usen temperatura en grados Kelvin. ¿Ya? Y bueno, este valor de entropía les va a dar lo que comentó anteriormente Isidora, si no me equivoco. ¿Ya? 16,37 Joule Kelvin. ¿Sí? Vamos entonces con la parte de volumen constante. Como probablemente algunos se dio cuenta, la parte B de volumen constante, vamos a hablar de algo muy parecido, donde delta S, vamos a comer un par de pasos acá, entre nuestros dos intervalos va a ser un QB sobre T, que lo podemos asemejar a un delta E sobre T.
La integral de 1 a 2 entonces del ns sub b por dt a t. Entonces delta es ns sub b por logaritmo nuevamente de t2 sobre t1. ¿Ya? Ahora ustedes saben también que r es igual a c sub p menos c sub b. Entonces ahí tienen una forma de obtener cuánto vale c sub b. Que en este caso, y en todos los casos, es menor que el caso del c sub p. Ustedes ya saben por qué. Y eso les va a dar 9,82 calorías. ¿Qué? ¿Ya? ¿Se entiende la lógica entonces para un proceso que es, primero vimos el isotérmico en el problema 1, vimos ahora el caso adiabático, perdón, isobárico en el caso A, isocórico en el caso B? ¿Y qué pasa entonces con el caso adiabático? Si pusiéramos un caso C. Si la variación de calorías igual a 0, significa que delta S, lógicamente, debería ser también igual a 0. Sí, porque nuevamente la entropía en estos casos, lo que estamos viendo, depende de la variación de calor que tiene el sistema con el alrededor. Y si no hay intercambio de calor, no hay variación de entropía. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Nada? Eh, ¿cuál no te da? ¿Pero cuál estás haciendo, Raúl? ¿El A o el B? ¿Ya? ¿Y el R que estáis usando cuánto es? Ah, ahí está el problema. Eh, aquí yo me equivoqué en las unidades, perdón, Raúl, puede ser eso. Recuerda que esto está en calorías, ¿ya? Es lo que comenta el enunciado, y lo que había comentado también Isidora en el chat. Recuerda, el enunciado nos decía que usáramos el R de caloría. ¿Cuánto es el R de caloría, chicos? Puede ser por eso. Probablemente te esté dando como 4 veces más que el valor que tenemos. ¿Dale? Para tener ojo con eso. Por eso siempre las unidades son importantes, ¿ya? No hay problema. Entonces, vamos a ir ahora a los enunciados de la ayudantía. Esto lo voy a borrar. Y ya, vamos a ver el problema 3, que es un problema que me interesa porque marca la diferencia entre un caso reversible y irreversible. Un mol de gas ideal se mantiene en un contenedor sumergido en un baño a 300 Kelvin y se comprime isotérmicamente desde un volumen de 25 litros a un volumen de 10 litros. Como el baño es muy grande comparado, la temperatura se puede considerar constante durante el proceso. Bueno, está como al redactar esa parte. Pero la idea es que el baño es mucho más grande que el contenedor. Calcule delta S del sistema, delta S del alrededor y delta S total considerando el proceso reversible e irreversible. ¿Ya? Entonces, vamos a ir por el que nosotros manejamos mucho más, que es el proceso reversible. Y ahí después nos vamos a saltar al caso irreversible. Entonces, vamos con el problema 3. Vamos a pasar de un volumen 1, que son 25 litros, a un volumen 2 de 10 litros, a una temperatura de 300 Kelvin. Entonces, vamos a imaginarnos un poco qué es lo que está pasando acá. Nosotros tenemos un baño, tenemos un contenedor de 25 litros y lo vamos a pasar a otro caso donde vamos a tener el contenedor mucho más pequeño, de 10 litros. Y el baño es mucho más grande, se mantiene a temperatura constante. ¿Sí? Entonces, materia de la I1, yo les pregunto,
¿Hacia dónde sea el flujo de calor? ¿Desde el sistema hacia el alrededor o desde el alrededor hacia el sistema? Vamos, esta parte tiene que ser siempre rápida. Sale del sistema. ¿Segura? Ya, buenísimo. Súper bien. El calor sale del sistema. Por supuesto, el sistema se está comprimiendo. Como se está comprimiendo, tiene que... hay un trabajo que se está haciendo desde el alrededor hacia el sistema. Por lo tanto, el sistema tiene que liberar esa energía, como es todo isotérmico, hacia el alrededor. Ya, perfecto. Hay un calor que está fluyendo. XD. Todavía se usa el XD. Pero bueno, vamos con lo que necesitamos acá. ¿Ya? Caso reversible. Delta S total va a ser igual a la suma del delta S del sistema más el delta S del alrededor. ¿Sí? Entonces vamos a calcular primero el sistema, luego el alrededor y después vamos a calcular el delta S total. ¿Ya? Entonces, delta S del sistema, que es lo que hemos trabajado un poco más hasta ahora. Vamos a partir, perdón que esté un poco largo con esto, pero nuevamente, delta S va a ser el de Q a T. Ya que vamos a saltar un par de pasos, hacemos la integral, el de S nos va a dar, que va a ser NR, logaritmo de V2 sobre V1, por lo que ustedes ya conocen y ya hemos visto en los problemas anteriores. ¿Sí? Entonces tenemos que el delta S va a ser un mol. En este caso nos dicen qué unidades de R usar, así que lo vamos a calcular con la que se nos dé la gana, por el logaritmo de 10B sobre 25B. Volumen con volumen se nos va, perdón, mol con mol se nos va y ese Kelvin lo mantenemos. Entonces el delta S del sistema, o para siempre lo identifiquen acá, me estaría dando menos 7,62 Joule Kelvin. ¿Sí? Vamos ahora con la parte de el alrededor. Delta S del alrededor depende de la integral también del calor que recibe el alrededor y esto tenemos que saber cuánto es ese calor. ¿Ya? Y ahora nosotros sabemos que el calor que recibe el alrededor tiene que ser igual en módulo al calor que libera el sistema. Pero necesariamente va a ser de signo contrario. ¿Por qué el signo contrario? Porque claro, uno le está cediendo y el otro le está aceptando. ¿Sí? Solamente por el flujo de calor que se está dando. Y el calor del sistema, nosotros sabemos que va a ser igual al trabajo, que sería un nRT logaritmo del V1, perdón, del V2 sobre V1. Y con eso tenemos que el calor del alrededor van a ser menos 2,29 kilojoules. Perdón. El calor que va a recibir alrededor es positivo. Sí, porque lo está recibiendo. ¿Ya? Ahí me confundí con un signo. Sí. Con esto entonces, calculamos el delta de cero alrededor como 2,29 kilojoules sobre los 300 Kelvin. Y eso les debería dar
7,62 Joule Kelvin. ¿Sí? Ahora, la parte final sería lo que habíamos planteado al principio, que era que el delta S total va a ser el delta S del sistema más el delta S del alrededor. El sistema habíamos dicho que era menos 7,62. Y el alrededor 7,62 Joule Kelvin. ¿Queda claro eso, chiquillos? Ya, buenísimo. Vamos con la parte irreversible, que esta suele complicar un poquito más. Vamos a hacer el mismo orden. Vamos a ir con el delta S del sistema primero, luego calculamos el delta S del alrededor, y finalmente vamos a ir a calcular cuánto es el delta S total. ¿Ya? Delta S del sistema va a ser el más fácil aquí. ¿Por qué? Porque finalmente nuestro sistema en el caso reversible e irreversible va desde 25 litros hasta 10 litros. Pero en el caso irreversible pasa lo mismo, 25 litros a 10 litros. ¿Sí? Si ustedes ya cacharon para dónde vamos, significa que el caso irreversible va a ser igual al delta S del sistema reversible. Entonces el delta S del sistema irreversible tiene que ser igual necesariamente a los menos 7,62 kJ, por lo que habíamos comentado inicialmente, por ser función de estado. Entonces nos vamos ahora con la parte que es un poquito, no es más complicada, pero hay que entenderla un poquito mejor. Delta S del alrededor. Y el delta S del alrededor va a ser la integral del calor irreversible con respecto a la temperatura. Y nosotros sabemos que ese calor del caso irreversible va a ser igual al calor del caso irreversible del sistema. Va a ser igual a menos el calor del sistema. ¿Cierto? Pero en este caso el sistema está ocurriendo un calor que es irreversible. Y nosotros sabemos que el calor, como es una función en este caso de recorrido, va a depender del camino que nosotros estemos tomando. ¿Vale? Como nosotros sabemos esto va a ser menos el trabajo del sistema, pero en el caso irreversible. ¿Sí? Cuesta quiero poner estos subíndices con esta pizarra, pero filo. Esto va a ser igual a menos la integral de P de B. Y la integral de P de B en un caso irreversible corresponde a menos el P externo por el delta B. Y para que esto tenga las unidades correspondientes, hacemos un R sobre R. ¿Dale? Bueno, aquí dice lo sobre, pero esto tiene que ser la presión externa que se está ejerciendo sobre el sistema. ¿Y cuál es la presión externa? Por eso es importante irnos al diagrama. Acá tenemos nosotros dos presiones que se las voy a regalar al tiro. Donde la presión 1 es de casi una atmósfera.
Y la presión 2, por supuesto, tiene que ser mayor, que es 2,46. Entonces, para que todo este sistema, toda esta cuestión esté funcionando, necesariamente tenemos que aplicar una presión que es mayor para poder recién hacer la compresión y para que todo el sistema llegue a los 10 litros. Entonces, esta no va a ser nuestra presión externa, la presión que se está ejerciendo. Y eso es lo que reemplazamos acá. Q el alrededor entonces va a ser menos 2,46. La diferencia de 10 y 25 litros. Y por lo R, que vamos a usar el R de Joules, 8,314 sobre 0,082 atmósfera litro. Nos eliminamos atmósfera con atmósfera, litro por litro, y nos va a quedar todo en joules. Y con eso tenemos que el calor del alrededor va a ser 3,74 kilojoules. Y esto mismo lo vamos a reemplazar en el valor de entropía del alrededor irreversible. Serían los 3,74 sobre 300 Kelvin. Y esto le daría 12,47 Joule Kelvin. Y ahí tenemos el delta S del alrededor en el caso de irreversible. Y en el caso del delta S total para el irreversible, sería entonces los menos 7,62 del sistema, Joule Kelvin, más 12,47 Joule Kelvin. De ahí calculamos el delta S total. En realidad esto es el delta S universo. Ustedes saben que nosotros vamos a considerar como conjunto y subconjunto al universo como el conjunto principal y los subconjuntos que serían el sistema y el alrededor. De la suma compone el universo. Esa es la idea de esto, ¿ya? Si se fijan ahora, lo que hicimos básicamente era llegar a una expresión o a un concepto que nos da la idea de lo que habíamos conversado inicialmente, que el delta S siempre va a ser mayor o igual que el de Q sobre T, ya que va a depender si va a ser un caso reversible o un caso irreversible, ¿ya? Pero eso básicamente, chiquillos. ¿Alguna duda con esto? Se ve como un problema que es sencillo, tienen los dos estados, pero cuando empiezan a meterle el hueveo del alrededor, como que suele ser un poquito más complejo. Acá lo interesante siempre es cachar el truco que hicimos en esta parte, perdón, en la siguiente, si no me equivoco. Acá, aprovecharnos de que la entropía era una función de estado que iba a depender de cómo estamos moviendo nosotros el estado del sistema, y concentrarnos en el sistema es lo importante ahí, ¿ya? ¿Dudas? Y sí, ahora, solo para confirmar, en el cálculo del trabajo, la presión externa es constante, ¿verdad? Sí, en realidad, claro, imagina tú que todo este sistema
hay una persona que lo está comprimiendo con un pistón, por ejemplo, y toda esa presión que está ejerciendo va a parar en un punto donde ya no pueda más, cuando la presión del sistema se iguala a esa presión externa. ¿Cachai? Pero claro, como es una presión externa, tiene que ser una cuestión rápida. ¿Dale? Ya, buenísimo. Vamos avanzando entonces. Ah, las presiones, ¿cómo las sacamos? No he borrado, ¿cierto? No he borrado, perfecto. ¿Quién preguntó? Nicole, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Si te fijáis acá, Nicole, nosotros tenemos los estados, tenemos el volumen, tenemos cuánto es la temperatura del sistema en los dos casos, entonces podemos sacar corriente delgada ideal, P igual nRT sobre. Listo, no hay problema. Ya, avancemos con la guía. El problema 4 es un poquito más fome. Se los comparto. Pero es una demostración que ha aparecido en algunos casos anteriores. Usando las ecuaciones de estado para el caso ideal y la relación que existe entre C sub P y C sub B, demuestra la ecuación 1, que la ecuación 1 se puede transformar en la ecuación 2. Bueno, esto en realidad es más que nada jugar con fórmulas. ¿Ya? Vamos a demostrarla rápidamente. Tenemos que el delta S es nr logaritmo de B2 sobre B1 más n por C sub D y el logaritmo de T2 sobre T1. Nosotros sabemos que C sub B va a ser igual a C sub P menos R, ¿sí? Que es lo que nos está diciendo el enunciado que tenemos que usar. Entonces reemplacemos eso en lo que tenemos. Y además sabemos que P1, V1 sobre T1 es P2, V2 sobre T2. Entonces podemos convertir que V2 sobre V1 va a ser igual a P1 por T2 sobre P2 por T1. Entonces vamos a reemplazar todo esto, esta expresión y esta expresión, acá arriba. Oh, qué feo que haya quedado cruzado. ¿Sí? Esa es la gracia de lo que vamos a hacer. NR logaritmo de P1 sobre P2 más el logaritmo de T2 sobre T1 por propiedades de logaritmo más N de C sub P logaritmo de T2 sobre T1 menos N R logaritmo de T2 sobre T1. Entonces ya tenemos una expresión que nos interesa para la demostración que queremos hacer. Por otra parte, tenemos algo parecido para el caso de las presiones, pero está al revés. Entonces eso lo va a invertir y tendríamos que el delta S va a ser igual a N a NR logaritmo de P2 sobre P1 elevado a la menos 1, por supuesto, más NR logaritmo de T2 sobre T1 más un valor que conocemos que nos sirve, menos NR logaritmo de T2 sobre T1. Y ya cacharon que este se elimina con este. Este exponente lo podemos pasar multiplicando por propiedades de logaritmo y tendríamos ya nuestra demostración hecha. Y esto llegamos a partir de esta expresión.
Ya. ¿Qué es lo importante de aquí, chiquillos? Y en realidad la demostración es solamente para generarle un problema a ustedes. Pero, ¿qué es lo importante acá si ustedes se fijan? Y vamos a hacerlo un poquito más ordenado. Si se fijan acá, esta expresión representa el cambio de entropía de un proceso que va a presión constante. Y este corresponde a algo parecido de un sistema que va a dt igual 0. Esto corresponde a un sistema isocórico y esto corresponde a un sistema isotérmico. ¿Cierto? Pero si se fijan, la lógica detrás de esto es que estamos usando propiedades de funciones de estado. Nosotros cambiamos el camino que estamos recorriendo. Usamos primero un caso isocórico más un caso isotérmico y lo cambiamos el recorrido para que fuera en función de un isobárico y un isotérmico. ¿Sí? Porque al delta S, como ambas expresiones son iguales, como nosotros ya demostramos, estamos justificando también que delta S sea una función de estado. ¿Sí? Entonces, si ustedes se encuentran con un problema que sea primero a volumen constante y luego a temperatura constante, ustedes pueden separarlo en un proceso a presión constante y luego a temperatura constante si a ustedes les conviene más. ¿Ya? Es la lógica de esto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas con esto? ¿Qué parte te perdiste, Marlene? ¿En la demostración o en esta explicación? Ya. Veamos, deja pensar cómo lo explicamos. Si nosotros tenemos un gráfico PV y nosotros queremos cambiar la variación de entropía desde A hasta B, yo puedo hacer un camino directo y sacar ese valor de entropía. ¿Sí? O puedo hacer este proceso y también sacar el valor de entropía. O puedo hacer este proceso, que sería AdP igual 0, AdB igual 0, y calcular también el valor de entropía. ¿Sí? ¿Qué es lo que te quiero decir? Esto es muy parecido a un problema que le apareció en la prueba de ustedes, chiquillos. Creo que las dos formas se cumplía esto, que hacían el ciclo y les pedían calcular cuánto era delta I y delta H. Aquí en el caso de delta S es lo mismo, da lo mismo el proceso que ustedes estén siguiendo. Delta S para todos estos procesos va a ser exactamente el mismo. Delta S de B va a ser igual al delta S de A, va a ser igual al delta S de C. Entonces ustedes pueden calcular el delta S con el que a ustedes les convenga más. Por ejemplo, si ustedes saben que esto es isotérmico, que tiene pinta isotérmico, y saben cómo calcular esto bien, perfecto, calculan con este y van a saber que P, que es la suma de estas dos etapas, va a ser lo mismo, igual que el caso C. Si les dieran otra etapa que fuera de esta forma para llegar, lógicamente el delta S también debería hacer lo mismo, ya porque delta S es función de estado. ¿Sí? No sé si ahí queda un poco más clara la idea. Por eso nosotros podemos hacer la conversión de el isotérmico más el isobárico o el isotérmico más el isocórico. Perdón, menos el isocórico. Ya. Ahora, me interesa que ustedes traten de resolver el problema 5. ¿Ya? El problema 5, ¿qué es lo que dice? Es cortito, pero hay que tratar de hacerlo parte por parte. Calcule delta S para la transformación de hielo, 0 grados Celsius hasta vapor a 100 grados Celsius. El delta H de fusión es tanto y el delta H de aprisión es tanto. Y el C sub P del líquido es tanto. ¿Ya? Traten de hacerlo ustedes. Me interesa saber cuál es la idea que tienen ustedes para hacerlo. Demos 5 minutos para tratar de resolverlo. ¿Ya? Y nos encontramos para compartir respuestas. ¿Ya?
10:58, digamos hasta las 10:50, a las 11:04.
Hola chicos, ya. Volvimos. ¿Cómo les fue con este problema? Me interesa saber si obtuvieron algo y qué obtuvieron. Ya, veamos qué planteaste Isidora. Me interesa igual saber eso. ¿Hola? ¿Se escucha? Perfecto. Ya no está. Recordé las clases del profe del cambio de fase y recordé que dio una fórmula muy larga, pero por lo que me acuerdo y lo que planteé o traté de plantear fue que la entropía o el cambio de entropía es igual a la integral de ser, no de cero, perdón, desde los 273 Kelvin a 373 Kelvin Perfecto. del Cp del líquido partido en T por dt. Ya. Eso sumado a la entalpía de vaporización partido en la temperatura de vaporización más la entalpía de fusión partido en la temperatura de fusión. Perfecto. Súper bien. Esa es la ¿Es idea de eso? esto. Sí, súper bien. Ah, ya. Perfecto. Isidora, ¿cierto? Sí, Isidora. Buenísimo. Ya. Entonces, tal cual dice Isidora, esta cuestión la vamos a descomponer en tres etapas. Nosotros pasamos el hielo a agua líquida a 0 grados Celsius, pasar después el líquido que está a 0 a un líquido calentado a temperatura de ebullición a 100 grados Celsius, y luego el líquido que está a 100 pasarlo a vapor. ¿Sí? Cada uno de estos procesos, como dice Isidora, tiene asociado un delta S. Un delta S que podríamos llamarlo como delta S de fusión, un delta S con cambio de temperatura y un delta S de vaporización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos con cada uno. Vamos a ver primero el de cambio de temperatura. Ustedes saben que el delta S es un dq a t para todos los casos. Entonces, en el primero, vamos a decir que el delta S nos va a corresponder a la integral del n c sub p por delta t a t para este cambio de fase. N sub p y el logaritmo de la relación de las temperaturas tal cual dijo Isidora. ¿Ya? Y esto ustedes saben cómo calcularlo. Les debería dar 23,49. En este caso vamos a dejarlo en términos molares también, ya el mol Kelvin. ¿Sí? Estamos yendo de los 273 Kelvin a los 373. ¿Sí? Ahora, para el caso de los otros procesos, si nosotros hablamos de fusión o vaporización, nosotros sabemos que todos estos procesos en general ocurren a presión constante y también a temperatura constante. Entonces, el delta S lo podemos asemejar al delta H de transición, porque todo esto es a temperatura y presión constante sobre la temperatura. Entonces, para la fusión, tendríamos que esto es 6,01 kJ/mol dividido en los 273, y esto les debería dar 22,01 Joule Kelvin. Y para el caso de deltas S de vaporización, lo mismo. Vamos a tener entonces que esto va a ser igual
el delta H de ebullición, los 40,66 kJ sobre 373 Kelvin. 109,0 Joule Kelvin. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría tomar todos estos valores, esos dos y este de acá, y sumarlos todos. Estaría dando que el delta S total sería 154,5 Joule Kelvin. ¿Sí? Porque básicamente lo que hicimos entonces, a modo de resumen, fue tener esto, temperatura y calor, por así graficarlo, saber que el hielo pasa a 0 grados Celsius, luego lo calentamos hasta 100, y acá tenemos otra transición. Entonces acá tenemos el delta S de fusión, el delta S de DT, y el delta S de vaporización. ¿Ya? Esa es la receta de todo esto. Finalmente vamos nuevamente desde un estado inicial hasta un estado final, dividiendo todo en los distintos microestados, por así decirlo. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Ya, perfecto. ¿Cuál sería una posible variante, por ejemplo, de este caso? Claro, hagamos ahora esto a otra presión, o podríamos incluir los tramos que van de un hielo superenfriado o de un vapor supercalentado. Sí, pero aquí, por supuesto, necesitarían el CP del vapor y el CP del líquido. ¿Qué otra variante podrían tener? Que el CP fuera variable con la temperatura. Sí, pero eso ustedes ya también saben cómo manejarlo, no sería tan complicado, pero son como otras complejidades que podríamos darle a este problema. ¿Dale? Ya. El problema 6 no lo voy a hacer. Quiero que ustedes lo trabajen como tarea. Vamos a enunciarlo y quiero que veamos también un poco de cómo resolverlo. Pero les voy a dar solamente las claves de esto. Problema 6. La capacidad calorífica del cuarzo viene dada por C sub P igual 46,94 más 34,31 por 10 a la menos 3T menos 11,30 por 10 a la menos 5T cuadrado. El coeficiente de expansión térmica viene dado por kappa igual ese valor en atmósfera a la menos 1. Y el volumen molar es 22,6 centímetros cúbicos por mol. Entonces calcula el delta S molar para la transformación de cuarzo, alfa, de 25 grados Celsius y una atmósfera, hasta cuarzo alfa de 225 grados Celsius y 1000 atmósferas. Entonces, lo que habíamos comentado anteriormente era que en este caso tenemos una presión 1 y una temperatura 1, y vamos a ir a una presión 2 y temperatura 2. Entonces aquí tenemos nosotros dos opciones. O vamos primero por un paso donde cambiamos solo la temperatura, modificamos el DT, o podemos hacerlo variando primero solo la presión, DP, una temperatura 1, y luego cambiando el DT. Y para el primer paso, la segunda etapa correspondería a un TP. Ya, esa es la lógica detrás de esto. Entonces nuestro delta S sería, por ejemplo, un delta S
Nada que ver lo que acabo de escribir. Un delta S AP constante más un delta S AT constante. Ustedes saben que el delta S AP constante lo vamos a terminar asemejando a NS sub P por el logaritmo de T2 sobre T1. Y el que es AT constante, tenemos que tener cuidado. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos que tener cuidado con ese? Mejor le hago la pregunta de otra forma. ¿Por qué ese delta S no va a corresponder a un NR logaritmo de V2 sobre V1? ¿Por qué esto está mal? Y la respuesta es muy, muy obvia en el enunciado. No, ya el volumen es más o menos constante, digámoslo de esa forma mejor. Pero ¿por qué podríamos asumir que el volumen es constante? Porque el coeficiente de expansión es muy pequeño. Ya, pero va por otra cosa, más que eso. Y un detalle que se lo voy a mencionar después. Porque estamos hablando de esto, estamos hablando de cuarzo. Y el cuarzo, ustedes saben que no es un vapor. Y al no ser un vapor, no podemos aplicar la ecuación del estado de un gas para obtener esa expresión. Entonces tenemos que obtener otra expresión conociendo y reconociendo que estamos hablando de un sólido. ¿Ya? En general los problemas que son más huevados son porque están incluyendo un sólido, pero quieren que ustedes infieran que son sólidos y no se tiren de cabeza a usar esta fórmula. Sí, de hecho, yo acabo de cometer el problema de decir hacerlo de esta forma, que también está malo, porque ustedes ya saben que esto es variable. ¿Sí? Entonces van a tener que colocar el C sub P y realizar la integral. ¿Ya? Hay un montón de pasos intermedios. La lógica de todo esto está detrás de esto, que podríamos asemejarlo con la ley de Hess, pero cada una de estas variables de entropía tiene que calcularlo, ojalá paso por paso. ¿Ya? Este problema me gusta porque son hartas cosas que considerar. La parte del sólido siempre es el mayor problema que tienen. De hecho, esta prueba apareció una vez en una prueba, no sé si una prueba, un examen. Pero claro, era súper fácil de corregirla porque todos se equivocaban con el sólido. ¿Ya? La idea es que a ustedes no les pase. ¿Dudas con eso? ¿Nada? Vinieron un poquito hoy. Hoy ya somos 11 ahora. Ya, pero eso chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ya? Si no hay más dudas, cuídense y nos vemos en la siguiente ayudantía que no sé cuándo sea.